en este caso estamos con Silence, que es una empresa dedicada a la movilidad eléctrica, en este caso a la fabricación de motos eléctricas. Está con nosotros Antonio Muniente representando a Silence. Y bueno, primero que todo, Antonio, agradecerte que estés con nosotros aquí en este directo de hoy que vamos a difundir y van a conocer nuestros jóvenes emprendedores. Y voy a preguntarte, lo primero que todo, Antonio, ¿cómo nace Silence? ¿Cuál ha sido vuestros comienzos, vuestro inicio? Bien, pues es realmente una historia de emprendimiento. Creo que se ajusta perfectamente al contenido de vuestro espacio. En el año 2012, es decir, como quien dice ayer, Carlos Sotelo tiene una historia muy completa en el mundo de la moto. Es piloto de motocicletas, participa en el Dakar de manera profesional, después tiene pues, tiendas de motos, importa motos, fabrica motos. Pues Carlos Sotelo en el 2012 decide iniciar el negocio de las motocicletas eléctricas. En ese instante, Carlos Sotelo, nuestro fundador, pues realmente fue luchar contra corriente porque algo que hoy parece una realidad, porque es una realidad, en el 2012 se veía como algo muy lejano, ¿no? Y bueno, en ese pequeño intervalo, desde el 2012 hasta el año 2021, pues Silence ha conseguido convertirse en la primera empresa de España en motos eléctricas y la primera empresa en Europa de motocicletas eléctricas. Fenomenal. He leído un poco sobre vuestra historia. Habéis comenzado un poco a hacer venta B2B y ahora queréis dar el paso al cliente final, a lo que es el particular, ¿verdad? Sí, inicialmente abordamos el mercado B2B porque además era un mercado que tenía mucha necesidad, tanto el delivery como el sharing de motocicletas eléctricas, por diferentes motivos. Por diferentes motivos, por supuesto por un tema de cero emisiones, pero también por la conectividad que permiten nuestras motocicletas. Todos habréis tenido la oportunidad de probar una moto de sharing. Si no lo habéis hecho, os invito a que utilicéis las motos de sharing de Acciona, por ejemplo, que son todas Silence. Entonces, una moto de sharing se puede de alguna manera popularizar gracias a la llegada del teléfono móvil, gracias a las aplicaciones, ¿no? Y esto ha sido pues realmente una auténtica revolución y es la que nos ha ayudado a hacer ese gran paso y por eso empezamos en ese momento con el B2B. El año pasado, que exactamente en el verano del año pasado, del 2019, no del pasado, del anterior, que nos hemos comido el 2020, o sea que en el 2019 lanzamos nuestra primera moto para particulares, la S01. También se ha convertido pues, en la moto más vendida y pues ya estamos ahora mismo con dos modelos. Empezamos con la S01, en mayo, esto sí, del 2020, justo después del primer confinamiento de la pandemia, lanzamos otro modelo que es la S02 y ya estamos en el mercado de particulares, en el B2C, aparte del B2B. Fenomenal. Una de las cosas que también he leído es que gran parte de la clave del éxito de la movilidad es el tema de la batería, ¿no? Vosotros, además, hacéis todo el proceso de fabricación y habéis diseñado una batería extraíble. Cuéntanos un poco qué ventajas tiene para el usuario. Sí, bueno, al final un vehículo ligero, a diferencia de un automóvil, la batería tiene unas dimensiones razonables, no es una batería que de alguna manera no se puede extraer del vehículo. En nuestro caso, la batería es extraíble mediante un carrito, es un sistema tipo trolley, como la típica maleta que llevamos en nuestros desplazamientos, en nuestros viajes, con lo cual tú no necesitas o no estás esclavizado con un punto de carga público. Es decir, cuando tienes que cargar la batería, pues si es necesario, puedes desmontar la batería, que se hace con un pequeño gesto, es como, repito, como coger un trolley, te la llevas, por ejemplo, a tu domicilio, a tu puesto de trabajo y la enchufas directamente en una conexión doméstica, con un enchufe absolutamente estándar. Claro, esto te facilita muchísimo las cosas, porque el tema de la autonomía, que siempre es recurrente, el estrés que puede generar con los vehículos eléctricos, ¿dónde cargo mi vehículo? Pues, ¿no? En este caso, bueno, hay gente pues, que incluso pues, puedes incluso acabar cargándolo en una cafetería, o sea, en cualquier lugar donde haya un enchufe, si hay un momento que has calculado mal, puedes volver a cargar tu batería, ¿no? También esto nos ha permitido el tipo trolley, siendo unas baterías pues perfectamente portables,
es una batería que es la más grande dentro del sector de las motocicletas. Entonces tiene mucha capacidad, tiene 5,6 kilovatios, lo que esa capacidad nos lleva a una autonomía homologada de más de 120 kilómetros, exactamente 127 kilómetros homologados, que para un recorrido urbano, que es básicamente al que está destinado nuestras motocicletas, es una autonomía muy adecuada. Es, por ejemplo, la media que hace un scooterista medio de nuestro país. Muy bien. Antonio, cuéntanos, bueno, iniciasteis la actividad en el 2012, cuéntanos cómo fueron esos comienzos a nivel de financiación, cómo pudisteis crecer, fuisteis a alguna ronda, tuvisteis ayudas públicas, fue todo con pulmón propio, con financiación propia. Cuéntanos un poco cuál fue vuestra trayectoria en este sentido. Te cuento, en ese momento yo no estaba incorporado a Silence, pero bueno, era un espectador, yo vengo del mundo editorial y bueno, veía en primera línea la evolución y una sana evolución de Silence. En la sociedad de Silence, aparte del fundador de Carlos Sotelos, pues aparece la CaixaBank en concreto, y aparece también Repsol, ¿no? Luego el CEDETI, también hay una participación del CEDETI, y desde, no los comienzos, pero sí desde los primeros años, ya hay una incorporación de empresas que vieron la solidez del proyecto. Entonces, el proyecto se ha ido consolidando con el paso de los años, y os puedo decir, como dato más relevante, es que en el 2019 los números ya eran positivos, es decir, que pues ya éramos capaces de convertirlo todo en números negros, y este año, en 2020, pese a la pandemia, pese a que tuvimos un problema en nuestra instalación de baterías porque sufrimos un incendio, hemos conseguido acabar el año con un 20%, no llega, casi con un 20% más de ventas. Con lo cual, pues tenemos ahora mismo una estructura dentro de la complejidad enorme que tiene el mundo actual, tenemos una estructura financiera muy sólida en estos momentos. Bien, ¿y cómo ha sido la formación del equipo? Porque bueno, también es importante rodearse de un buen equipo, no solamente la financiación. ¿Cómo ha sido ese viaje para consolidar el actual equipo que tenéis, tanto de producción como comercial, etcétera? ¿Cuáles han sido, si nos puede decir, Bueno, qué claves, las claves básicas que habéis tenido? debo decirte que es un proceso muy habitual. En el fondo nosotros somos una startup de un tamaño ya con una cierta dimensión, pero somos una startup, ¿no? Inicialmente, pues os decía que Carlos Sotelo es una persona que está está dentro del mundo de la moto, con lo cual lo primero que hace es pues buscar gente próxima de anteriores experiencias profesionales. Bueno, y con un proceso muy clásico dentro de las startups, pues ese reclutamiento inicial de proximidad, pues cada día nos hemos ido incorporando personas con perfiles mucho más profesionales, ¿no? Tenemos un equipo jovencísimo, no lo digo por mí, yo soy una de las personas ya mayores del grupo, sino tenemos un equipo que difícilmente, creo que estábamos en 36 años de media. Eso quiere decir que hay gente muy joven en todo el equipo, ¿no? Entonces, es un equipo jovencísimo y que cada día más, pues hemos abordado un camino de una profesionalización muy rápida. Y, por ejemplo, para que te hagas una idea, como la tecnología es toda propia, tenemos un I+D con más de 30 ingenieros en estos momentos, aparte de los servicios que podamos encargar. O sea, todo lo que sale de Silence está desarrollado por Silence, ¿no? Obviamente, ensamblamos, producimos todo en España, en Barcelona, compramos componentes o hay partes del proceso productivo que para ser competitivos, pues evidentemente hay que buscar las mejores opciones, pero la línea de montaje, las baterías, todo lo fabricamos nosotros, ¿no? Es un poco nuestro esquema. Antonio, cuéntanos cuál va a ser el siguiente paso en la innovación de Silence. Bien, un ¿A poco dónde queréis llegar? nosotros hemos centrado el tiro en los vehículos cero emisiones de movilidad urbana, ¿no? Entonces, no nos vemos en lo que sería vehículos pesados, automóviles, tampoco nos vemos en los vehículos de movilidad personal, pero entre lo que serían los ciclomotores, lo que en Europa llamarían mopeds, pasando por las motos, hasta llegar a los vehículos eléctricos ligeros, creemos que ese es nuestro core business, ¿no? Entonces, un poco, por supuesto, mantener el liderazgo que tenemos. Pensad que, por ejemplo, pese a la pandemia,
pues en España tendremos más del 70% del mercado. Los datos de Europa todavía no están disponibles porque nos tardan un poquito más en llegar, pero también somos líderes, como os decía, en Europa. Entonces dices, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Por supuesto, seguir liderando ese mercado, pero además ir ocupando todo ese espacio de los vehículos eléctricos ligeros para la movilidad urbana. ¿Cómo es emprender en el mundo? Bueno, porque estamos en el mundo de la sostenibilidad, por el tema de la cero emisión de vuestros vehículos, pero va muy de la mano de la innovación, de la tecnología. ¿Cómo es emprender en España en ese sector? Es decir, ¿qué cosas positivas o negativas os habéis encontrado? ¿Está el mercado suficientemente maduro para recibir este tipo de emprendimiento? ¿Necesitamos más ayudas públicas? Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? A ver, vamos a ver, desde luego es un mercado que en algún momento pues tiene a veces más imagen que realidades, ¿no? Lo que podemos decir es que Silence es una parte de las realidades, es decir, nuestros productos están en la calle y están liderando y están compitiendo, ¿no? Entonces, es un mercado que todo el mundo, incluido las instituciones públicas, pues hablan mucho de él y hace falta todavía mucho esfuerzo, porque como te decía al principio, estamos seguros que la movilidad va hacia el vehículo eléctrico en los próximos años, pero no basta con decirlo. Por ejemplo, hablábamos de las recargas de vehículos, que nuestra motocicleta te permite que la batería sea extraíble. Bien, esto es una opción, pero nos hace falta un sistema una infraestructura de recargas para que sea todavía más cómodo, para que esto pueda ocurrir directamente en la vía pública o en espacios públicos. Por supuesto, el vehículo eléctrico que no contamina, que es de bajo consumo eléctrico, bueno, tendría que estar más apoyado pues, a nivel de impuestos, a nivel de las diferentes ayudas que ya de una manera pues bastante recurrente, pero todavía con más fuerza, están haciendo las instituciones, sean instituciones locales, autonómicas, nacionales, europeas, pero necesitamos más ayuda para que esta transición sea cada día un poquito más rápida. ¿Y qué capacidades, qué habilidades tendría que tener un emprendedor que quisiera iniciarse en ese sector, en el sector de la movilidad? Si tuvieras que dar un consejo a un joven emprendedor, ¿qué le dirías? Por comparación, yo te debo decir, yo vengo del mundo del motor, de la gasolina, y debo decirte que el perfil es muy diferente. Es decir, uso un ejemplo, la imagen que teníamos, por ejemplo, de los ingenieros o mecánicos del motor, ahora son más parecidos a un informático, ¿no? Es decir, es gente, por decirlo de alguna manera, de bata blanca, ¿no? Es decir, el perfil es gente que tiene que ser tecnológicamente muy avanzada, debe pensar muchísimo en la conectividad, es un elemento importantísimo en los vehículos que vienen. Para que te hagas una idea, es un ejemplo que yo creo que puede ser bastante ilustrativo. A mí me gusta mucho escuchar y ver las diferentes sugerencias que llegan de los clientes. Sugerencias, quejas, cualquier tipo de relación con ellos. Pues más de la mitad tienen que ver con la conectividad. Por ejemplo, en el mundo eléctrico, no recuerdo que alguien nos plantee temas como la potencia, la velocidad, cosa que era muy recurrente en el mundo que yo conocía de la combustión, ¿no? O sea, cuánto corre, cuánto consume. No, este no es el tipo de lenguaje que utilizamos con nuestros clientes. Por lo tanto, el perfil de esos emprendedores tiene que estar muy vinculado, como digo, a la tecnología, especialmente a las tecnologías de conectividad. Nuestro CEO, Carlos Sotelo, acostumbra a decir que nuestra moto es un móvil con ruedas. Creo que define bien un poco el perfil de los profesionales con ese comentario. Sí, lógicamente, además, a medida que se van incorporando jóvenes consumidores y usuarios al mercado, vienen con otra mentalidad en el cual apuestan por otros valores que, como te has dicho antes, ya no es un vehículo que corra más, sino un vehículo que contamine menos. Las prioridades cambian. Y en general, para el mundo del emprendimiento, si tuvieras que darle un consejo a un joven emprendedor, ¿qué le dirías si quiere iniciar una empresa de lo que sea? Ya no tiene por qué ser de movilidad. Pues un poco es el pozo de lo que yo te intentaba decir, ¿no? Que las reglas han cambiado, que aquello que para mí
era importante en un vehículo está totalmente subordinado, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo que en mi generación era fundamental, la titularidad del vehículo. O sea, tú cuando tenías una edad, uno de tus pasos era adquirir un vehículo. Pues ahora vemos que eso no es común en muchos jóvenes, que lo que quieren es usar el servicio o el producto. Por eso el sharing está funcionando muy bien, ¿no? Nosotros, pues a través de Acciona lo vivimos muy directamente y lo conocemos muy bien, ¿no? Porque es nuestro principal cliente, es un cliente importantísimo las motos de sharing de Acciona, ¿no? Entonces vemos que la gente joven cada vez más pues está más interesada en usar los vehículos que no en comprarlos. Se compran cuando tienes un uso muy intensivo. Entonces es un poco aquello y dices, oiga, ¿cuál es la regla? Es que no hay reglas. O sea, ha cambiado absolutamente todo y los valores que yo tenía a la hora de pensar en la adquisición o en el uso de un vehículo han cambiado totalmente. Entonces es un poco como decir, bueno, han cambiado totalmente las reglas de juego y para ese futuro, que ya no es futuro, que ya es presente, que además, por cierto, la pandemia ha acelerado. Tú decías antes la conciencia medioambiental, ¿no? La conciencia medioambiental ha habido un antes y un después de la pandemia. Nosotros hemos vendido más motos con la pandemia, ¿no? Entonces dices, ¿qué está ocurriendo? Pues era parte de nuestra narrativa de comunicación, de marketing, explicar lo importante que era ser, que era que nuestros productos fueran sostenibles, ¿no? Frente al planeta. Ahora ya no lo tenemos que explicar, ahora la gente lo ha visto. Cuando vivimos los momentos más crudos de la pandemia, que esperemos que podamos seguir hablando como los momentos más crudos en pretérito, creo que lo deseamos todos, ¿no? Pues bueno, cuando vivimos eso, todo el mundo vio qué ocurría cuando los vehículos de combustión dejaban de circular. El aire era más limpio y eso no pasaba en España, no pasaba en tu ciudad, pasaba en todas las ciudades del mundo, ¿no? Entonces, un poco el discurso ahora se ha visto claramente y hemos, de alguna manera, hemos notado un cambio radical que lo que antes teníamos que estar continuamente explicando, la gente joven ya lo va a llevar en su ADN, lo tiene dentro de su disco duro y no hay que explicárselo. Estoy de acuerdo contigo. Estamos ante un nuevo paradigma de valores que no son ya los puramente empresariales o económicos que, bueno, han marcado otras generaciones. Las generaciones nuevas vienen con, afortunadamente, vienen con otros valores. Pues Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es un orgullo, te lo digo con toda honestidad, toda sinceridad, que haya empresas como Silence que estén liderando el mercado nacional e internacional, pero sobre todo que sea una empresa con ADN español y que bueno, pues hayáis marcado la diferencia en el mundo de la movilidad y de la sostenibilidad. Así que nada, trasladarte la enhorabuena y las gracias por compartir tan generosamente con nosotros tus conocimientos y tu experiencia, Antonio. Muchísimas gracias a vosotros, Raimundo, y solo puedo deciros que si tenéis alguna duda con un vehículo eléctrico, como puede ser nuestras motos Silence, que vengáis y las probéis. Y a partir de ahí, vosotros decidís, pero estamos seguros de lo que hacemos. Probar nuestras motos, podéis ir a cualquier tienda nuestra, comprobarla en cualquier concesionario y después veréis cómo la opinión os cambia de una manera sustancial. Perfecto, así lo haremos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Raimundo.